Pasado mañana, estas charlas que tenemos con la gente y preguntamos cómo viajan, cuánto gastan y Sí. demás, van a tener un incremento importante. 40% sube el valor del tren. O sea, la primera sección, que es la que en general muy poco se usa, será de 350 pesos hasta llegar a 450, Qué que es la que difícil. más se utiliza. Pero ahí hay un dato respecto al transporte y ya vamos a hablar con la gente. El hecho de que haya quedado afuera en la provincia de Buenos Aires el sistema de red SUBE Sí. hace que la gente gaste mucho más. ¿Por qué? Porque aquel colectivo que vos te tomás desde tu casa en un barrio en el conurbano hasta la estación de trenes Claro. ya no está dentro de la red SUBE, ni cuando vas a la mañana ni cuando volvés a la tarde. Entonces, ese colectivo sale promedio entre 400 y 500 pesos, con lo cual ya desde el vamos tenés entre 800 y 1000 pesos por día tan solo para tomar esos dos colectivos. A eso agregale el tren, que va a subir un 40%, y después si llegando acá a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, tomás otro colectivo o el subte, aunque esté dentro de la red SUBE, también vas a tener un costo. ¿Cuál es el promedio? Hoy más o menos, que lo hablamos la semana pasada, el sábado pasado, y nos sorprendíamos, la gente gasta entre 8.000 y 10.000 pesos por semana, recarga ese dinero en la tarjeta SUBE. Reitero, el lunes aumenta un 40%. Y bueno, son los gastos que en ese caso no podés modificar, porque otros por ahí achicás. Pero ¿cómo achicás para viajar si tenés que venir a trabajar todos los días? La verdad que es una complicación bastante importante. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, ¿qué opinan del aumento que se viene del tren? ¿Cómo los va a afectar a ustedes? 40%, no sé si sabían. A nosotros no mucho, porque no vivimos mucho para acá, entonces no afecta tanto. Pero a las personas que pasan todos los días y que vienen todos los días, creo que es mucho. Porque nosotros veníamos de autobús de La Plata para acá, pero 2.400 pesos imposible venir, entonces 1.060 está mejor, o 160 está mejor. Pero si aumenta más, creo que no está bueno. ¿Qué cambiaron? ¿El colectivo por el tren? Sí, de colectivos por el tren. Pero ahora el lunes aumenta 40% el tren, con lo cual te digo va a estar casi parejo el pasaje de tren al de colectivo. Ay, imposible. Ahí está, viene el colectivo. Bueno, trajimos suerte, por lo menos trajimos suerte. Ahí están subiéndose al colectivo. Esto que marca esta joven es un dato importante. Históricamente, el tren valía la mitad que un colectivo. Claro. Claro. Sí, el valor del colectivo Mucho más valía el económico. doble que el tren. Hoy ya no. Hoy ya no, porque vos fijate que la tarifa mínima se va a 3.50, que la general de la ley, que es segunda y tercera sección del tren, va de 400 a 450 y el colectivo más o menos está en 450, 500. Sí. O sea que hay prácticamente una similitud en el valor del tren y del colectivo. Esto lo digo porque cuando teníamos la duda de si se aplicaba o no se aplicaba o se aumentaba el tema de la red SUBE, la gente iba a elegir, a ver, ¿qué me conviene más? El tren, el colectivo, que es más barato cuando podés. Hay momentos que no podés, cuando No, hay un además, solo Marce, recorrido tenés que Sí, subirte es verdad. Además, ¿no? Marce, a lo que tenés. de estar acostumbrado vos a cubrir la mañana y verte en los horarios tempraneros de Crónica, lo que te pasa a vos cuando toca Constituciones, te chocás con ese que clavó dos trenes, dos colectivos, que viene con un trajín de transporte público importante. Es que el 80% de la gente Más, que o viene sea, Calculá que del entre 3 y conurbano, 4 chicos. colectivos Ahí por está, de ida y de Marce, vuelta. ¿viste? ¿no? 3 y 4, ahí está. Es eso, de El promedio- escucharte y de Bien, verte. está bueno aclarar. No, el promedio son 2 colectivos y un tren, chicos. Claro, ahí está. La más o gente menos. que viene del conurbano son Sí. 2 colectivos Más o y menos. un tren. Siempre. Porque vos hasta la estación de tren, salvo que tengas la gran suerte, te agrego, Marce, a vos porque también sos del conurbano, salvo que tengas la gran suerte de vivir a 5 o a 10 cuadras y la podás patear, caminar digo, ¿no? Hasta la estación, siempre tenés un tren hasta la estación de tren, el tren hasta Cava, según el ramal y de donde vengas, y de ahí, si tenés la suerte de trabajar en los alrededores, quedate. Si no, tenés un colectivo más, el subte o algo para llegar hasta tu No, lugar de trabajo. imposible el subte. Por eso también tenía tanta importancia, Sol, te agrego desde allá también, por eso también tenía tanta importancia el descuento del 50 y el 75% Claro. con el segundo. Está bueno y la marcar tercera unidad. ese tema que decía Marce también, de cómo sigue siendo con la red SUBE estos descuentos que sí se mantienen en el tren, justamente porque son de, digamos, manejo por parte directo de Nación. Entonces, sí, tu segundo transporte es el tren, después de haberte tomado un colectivo hasta ahí,
sí vas a tener ese 50% de descuento en el pasaje del tren, eso se mantiene, y también se mantiene Esperá, en los colectivos tengo una de duda en eso, línea nacional, digamos. Pero espera, tengo una duda en eso. Si yo, Me perdí ahí, ¿eh? yo por ejemplo, en esto, tratando de explicarlo, Marce, creo que la vez pasada lo explicaste vos y me parece Sí. interesante. Tengo una duda en esto. Yo vivo A en ver. Ituzaingó. Suponete que me tomo el 269, que es una línea únicamente local, que se mueve únicamente en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Ituzaingó, Morón. Exactamente. Ese colectivo no tiene subsidio, No. por lo tanto, ¿se toma como primer transporte? ¿O a partir del Uy, qué momento buena- en el que No, yo me no, tomo sí. el Qué tren buena es duda. el primer transporte? No, sí. Por lo tanto, el segundo va a ser, el que tenga el 50% de descuento, el transporte después del tren. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Muy buena duda. Exacto. Sí, el transporte que vos tomás, esa línea 200 y tanto, 300, 400, Sí. 500 en el conurbano, Sí. está fuera de la red SUBE, con lo Ajá. cual es boleto pleno. No cuenta ¿sí? para subsidio. Pero El sí primer cuenta. transporte es cuando... A ver, Marce. Sí, perdón. Sí. No, te cuenta cuando te subís al tren, ahí volvés a pagar tarifa plena y recién en el segundo transporte, digamos, nacional, te empieza a cubrir la red SUBE, que es cuando te bajás, por ejemplo, acá. Claro. Por eso yo digo que el colectivo más caro es el del barrio, porque como está fuera de la red SUBE, pagás siempre tarifa plena. Pagás siempre Ahí está. entre 400 y 500 pesos. Y es el que lo toma más gente, porque la gente más humilde es la que toma el colectivo en un barrio y va hasta una estación de tren en el conurbano. Salvo que tengas la suerte que ese colectivo en el conurbano que te tomes sea un colectivo de línea nacional con el subsidio, ¿no? Ah, A eso claro. me refiero. E Obvio. ingrese en este primer subsidio. Digamos, si vos te tomás un colectivo que va Exacto. de provincia a capital, más allá de que quede solamente en la zona del conurbano, vas a tener un subsidio de transporte. Y ese sí cuenta para el segundo transporte que vos te tomás. Por eso digo, a ver, Está muy bueno lo que hay estamos como explicando. pequeños detalles que también están perjudicando a la gente. Y digo la gente porque el que vive en Capital Federal seguramente no toma tanto transporte. Pero ojo, El tema es lo están que- dejando de tomar el subte, que es una línea muy rápida, que la Sí. gente lo tomaba por practicidad. Hoy eligen tomar un colectivo. Sí. Sí, Por y el el tema subte del subsidio. también sigue manteniendo si es, bueno, tu segundo transporte nacional, aunque no sea nacional, en este caso depende de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. pero la Ciudad de Buenos Aires anunció que sigue manteniendo los descuentos Pero es para más caro el así subte todo. en los boletos combinados, que así todo es más caro porque Claro. sale la tarifa 650 pesos, claro. Sigue siendo más cara aún con estos aumentos que el tren o que los colectivos. Marce, estamos con vos, ¿eh? Cuando quieras intervenir, por supuesto, tenés prioridad, porque estás en la calle, estás trabajando con la gente y siempre es interesante que la gente nos pueda contar cómo afronta, si varía en algo, si no varía, si lo mete en un apriete. También está la otra parte, tenés que salir a trabajar. No hay mucha vuelta, vos decís, bueno, puedo recortar un montón de cosas, puedo ajustarme en un montón de cosas, pero a laburar tengo que salir, con un transporte, con el otro, ¿Cómo le va, caminando, en señora? Buen día. bicicleta. ¿Qué opina del tema del aumento que se viene del tren? ¿Cómo le afecta? Mal, como todo. El boleto, si aumenta, tienen que aumentar todos los sueldos primero para que aumente el boleto. Ya habían aumentado los boletos anteriormente y los sueldos, ¿qué pasa? Nada. Si aumentan, no aumentan igual en proporción que, No. por ejemplo, un aumento general de los servicios. El tren va a aumentar 40%. No creo que haya muchos sueldos que hayan aumentado un 40%. Afecta a todos los trabajadores que toman más de un servicio, del tren, colectivo. Hay gente que trabaja más lejos y En su caso toma todos los días. Pregunto esto, como es sábado, por ahí hay mucha gente que solamente sale los claro, no, hoy vengo por una ocasión especial, voy al dentista, pero no lo utilizo en la semana al tren. Antes, en otro momento, sí lo utilizaba todos los días y me... Pero Hola. que vengas una vez, Sí, ya es otro costo. No es como antes que era como casi insignificante o era muy poco el valor. Hoy ya tenés que analizar cuánto gastar. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Sí, afecta a todos. Afecta al bolsillo de todos. Y además hay que agregar seguramente luz, gas, que te habrá venido saladito. Sí, vino muchísimo más de lo que venía. Que tengas buen día, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Sol, cuando Bueno, tengas algún ahí está, mensajito ¿no? también Sí. agregamos. Sí, a ver, está bueno que nos cuenten Igual- de dónde son, cuánto gastaban y cuánto les llegó ahora para entender este salto tarifario y conocer las zonas, porque no es
todo el mismo gasto. Richard. No, yo creo que la señora dio en la tecla, ¿no? Para mí el tema son los ingresos. Porque el transporte no es caro. ¿Cuánto sale un alfajor? Estamos hablando de un alfajor, sale mínimo 1.000 o más de 1.000 pesos. Sí, pero vos con El un tema son alfajor los no ingresos. viajás. Lo que no mejoran son los ingresos Pero de la yo gente. pregunto lo siguiente, El transporte Ricky. no es caro. Pero yo pregunto lo siguiente, un alfajor no tenés la necesidad de comprarla y Está comerla bien. todos los días, si esa Sí. es la comparación. Un litro de leche, hablemos de algo necesario. Dale. Un litro de leche, Está más de 1.000 1.200 pesos. Está más de 1.000 pesos. 1.000 pesos, ponele la más económica de todas, la de Sallé, la que Sí. tiene vencimiento más pronto y otro tipo de cuestiones. Bueno, yo lo entiendo. Ahora, también es cierto que quieren pisar los sueldos de acá a fin de año. Entonces, Bueno. ¿cuál va a ser la herramienta del laburante común? El laburante común, podemos discutir el tema sindicatos. Matémonos si quieren con el tema sindicatos, pero son los que representan a los trabajadores. Flojo, Nos bien, guste o no nos guste, bien o mal, de la manera que ustedes quieran, interprétenlo en su casa. Ahora, ¿qué herramienta tienen los sindicatos si pisan, digamos, los topes de los aumentos que quieren proyectar de acá a fin de año? Ya dijeron que iban a tratar de pisar los sueldos, entonces, ¿cuál es la herramienta? Agrego a esto también, ¿cuál es el sueldo mínimo vital y móvil y cuánto aumentó? ¿Un 2%, Javi? Sí, Dos. pero es un parámetro el sueldo mínimo vital y pero móvil nada más. no, digo. sí, no, es un parámetro importante, pues es un parámetro para las jubilaciones, es un parámetro Para las las ayudas asignaciones, sociales, sí, es sí. un parámetro para un montón de cosas. Entonces, más allá de todo eso, se supone que nos tenemos que sentar y tenemos que realmente discutir cuál es el salario mínimo vital y móvil desde la realidad. Pero desde Sí, la pero Sí, sí, realidad. nada, nunca fue aumentó real, ¿eh? 3.000 pesos, es el aumento oficial definido por el Consejo del Salario entre septiembre y octubre. Desde el 1 de octubre Nada. va a estar 271.000 pesos y ahora están 268.000. O sea, No, sí, nada. La verdad es lo mismo que nada. No. Es, Bueno, por eso, recomponer los ingresos de los sectores medios y bajos, yo creo que debe ser de acá en más la gran preocupación que debe tener el gobierno. Digo. Hay personas Es que por ahí. tienen resto, que todavía pueden darse lujos, y hablo de lujos sencillos, chicos, de ir a Sí. comer afuera, vacaciones, seguir utilizando el auto y otro tipo de cuestiones más. Ahora, también es cierto que tenemos el 50% de pobreza en la Argentina, en donde la gente se está recortando en comida, se está Total. recortando en cosas que realmente a mí me duelen. Yo no sé, pero había, por ejemplo, un tape que habíamos armado en donde escuchábamos a los jubilados. Porque claro, después la otra discusión fue, muchos de los jubilados están saliendo a la calle, pero están saliendo porque son de organizaciones sociales, de partidos políticos, los llevan a la calle. Y había jubilados que lloraban y decían, yo hace 2 días que no como, me quedan 5 minutos a mí para morirme, ¿cómo voy a tenerle miedo a la represión? Seríamos, y lo voy a decir desde mi punto, mi partida, seríamos estúpidos si pensáramos que la gente no tiene ideología. Obviamente siempre habla desde la ideología, desde su pensamiento, pero también había personas que habían dicho, yo lo voté a Javier Milei y la verdad es que la situación es difícil y no pensé que iba a ocurrir esto. Me parece que es ahí el punto. La gente común, la gente que labura, la gente que pensó que iba a haber beneficios para ellos, están en una situación difícil. Marce, estamos como nuevamente. Bien. ¿Cómo no? Seguimos aquí en Constitución. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Ahí viene el colectivo o no? Sí, viene el colectivo. Simplemente, ¿qué opina del aumento del tren? La mierda. Bueno, clarito. Hay, Cortito y al pie. no hay motivo para hacer una repregunta Sí. en relación a esto. Te lo Respecto a lo dejó que están fácil, contando, amigo. mientras esperamos que llegue más gente acá a la parada. Sí, por supuesto, Marce. La gente lo que en general dice respecto a lo que están contando ustedes en relación a si es barato el colectivo, no es barato, si subió, si digamos lo comparás con otro producto. La cuestión es cómo subió el valor. Sí, está claro que a Claro. fin de año valía 80 pesos el colectivo, era mucho más accesible Incoherente. y demás, Claro. pero el tema es que subió muy rápido y el incremento fue notorio. Entonces en la economía del viaje Y en la diaria. eso se nota. Hay sectores, por ejemplo, sectores que tienen que ver con el sector de las personas que trabajan en casas, ¿sí? Que los dueños de las viviendas les pagan aparte el transporte. No todas, o no todos, algunos. Pero hay otros sectores que no. Entonces ahí es donde muchos se plantean
no si conviene o no trabajar, porque cuando el sueldo es muy pequeño y aumenta el colectivo, en algún punto lo analizás. Pero si realmente vale la pena tomar 3 colectivos o 3 transportes o 4 transportes por día de ida y 4 transportes de vuelta para gastar 10.000 pesos por mes, 40.000, 50.000 pesos, 40.000, 50.000 pesos por mes, 10.000 pesos por semana Sí. y venir a trabajar. Hay sueldos, chicos, que no superan los 300.000 pesos de un laburante de todos los días. Si vos a eso le descontás 50.000 pesos de transporte, Es un montón. y es un porcentaje bastante importante del total del sueldo, ¿no? Bien, Marce, en minutos nada más volvemos seguramente para hablar de los servicios.